dando arranque, quiero agradecerle pues la confianza, porque comprendiendo el valor que tiene el proyecto para Hernán, su hija, una de sus hijas más preciadas, pues bueno, espero no perder la confianza con Ciudad Vaga. Vamos a leer la presentación de la publicación. Le agradecería a Diana que pusiera el sumario y le vamos a explicar un poco cómo está articulada esta edición. Está articulada en 3 dossiers. Yo leeré algo corto, aspiramos a ser poco aburridos, esa es la aspiración, ojalá podamos cumplir en algo. Desde su primera edición, Ciudad Vaga ha sido entendida como un laboratorio de experimentación de escrituras periodísticas, tal como mencionaba Manuel y Hernán. En sus páginas, estudiantes y egresados de la Escuela de Comunicación Social exploran sus propias maneras de expresar la realidad, buscan nuevas formas de contar sus mundos. En la medida que lo hacen, también dan cuenta de sí mismos, reflejan sus sensibilidades, sus obsesiones temáticas, sus miradas críticas, y de esta forma manifiestan a su vez el compromiso de la universidad pública con su entorno. Los estudiantes afinan las formas de interpretar múltiples matices de la condición humana, al tiempo que indagan en los entramados de nuestra compleja sociedad. Y quiero hacer énfasis en esa necesidad permanente de establecer vínculos por parte de la universidad pública con el entorno, porque bueno, somos mucho más que noticias de orden público ocasionales en la paso ancho, digamos. Hay que mostrar todo el potencial y todo lo que se hace en la Universidad del Valle, que desborda con creces las noticias de orden público por la movilización. ¿Es Ciudad Vaga un testimonio de su época, acaso una memoria de nuestra ciudad? El tiempo lo dirá. Por lo pronto, en la presente edición, nuestros autores, los estudiantes y egresados, retratan los vericuetos que se esconden en nuestra vida normalizada y en los discursos dominantes, de tal forma que las expresiones publicitadas del consumo oponen una indagación en sus desperdicios. A las postales promocionales de la ciudad alegre presentan la realidad de sus muertes elevadas. A las promesas de crecimiento económico reflejan las incertidumbres de los sectores carentes. Oponen a la ilusión de la libertad la realidad de las prisiones. Indagan en las fronteras de la solidaridad, reflejando los conflictos de los enfermos de SIDA. En los contornos de la tolerancia, dan cuenta del homosexualismo. En los límites entre la vida y la muerte, proponen una discusión sobre el derecho al aborto. En este laboratorio periodístico, los estudiantes combinan sus aprendizajes de las ciencias sociales y humanas con las disciplinas artísticas, de tal manera que practican la observación participante, el acompañamiento en la cotidianidad de los personajes, las entrevistas en profundidad, el análisis de hechos y datos. Sus hallazgos los disponen en textos que dialogan con la literatura y el cine, que subvierten la linealidad del relato, que cuentan historias alternas, montajes paralelos, alusiones a múltiples registros textuales. Mientras el ciudadano común neutraliza su sensibilidad para subsistir, el periodista, en este caso narrativo, lucha por conservar su capacidad para indignarse, para permanecer sensible a las fisuras sociales, siempre, como lo señalaba Tomás Eloy Martínez, recordando que el periodismo no es un circo para exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta. Vamos a leer entonces la articulación de los dosieres, son 3. El primero es Velos y Fisuras. Yo leeré un poco en qué consiste ese dossier, una conceptualización muy pequeña, y les contaré un poco de qué tratan los artículos. Si nos aventuráramos a imaginar la ciudad como un ser vivo, este sería un ser fisurado. Debo hacer una acotación para decir que la portada, que nos ha gustado mucho, es obra de Breiner Huertas, un estudiante que, digamos que atinó muy bien a la interpretación que queríamos proponer de esta edición. Una metáfora del espacio urbano es la imagen de un cuerpo que crece de manera desmesurada, cubierto de pequeñas suturas. Algunas insinúan sus laceraciones, otras apenas anuncian leves indicios, mensajeros de heridas mayores. La ciudad, cuerpo cubierto de velos, de opacidades dispuestas al servicio de múltiples intereses, de grandes y pequeñísimos poderes. En el despertar de los cíclopes, la unidad investigativa de Ciudad Vaga devela una historia de Cali a partir del manejo de sus desperdicios y atacados sueltos de la ciudad. Un reportaje de largo aliento donde la basura, el agua, la contaminación, la vida y la muerte invaden sus linderos, retratando un panorama que invita al lector a abrir sus ojos. Por su parte, un grupo de estudiantes en El Efecto Navarro
Se ocupa de los problemas derivados de la permisividad histórica frente a la disposición de los desperdicios. Se centran especialmente en las vidas de los recicladores expulsados del basuro. Develan las promesas incumplidas, muestran el panorama de unos ciudadanos que, aún adaptados a las condiciones más extremas, siguen luchando para sobrevivir. Una situación que nos parece bastante paradójica. Cientos de recicladores enfrentados con la policía para que les permitieran seguir viviendo en un basurero. Digamos que es una situación bastante dramática que, digamos, posiblemente no nos sorprenda, pero es necesario recuperar esa capacidad de indignarnos ante esas situaciones. En Cali, Sex Suicida, el texto desnuda las relaciones del SIDA en la ciudad. Descubre un escenario donde el afán de lucro, la solidaridad, el aislamiento, la prevención y el erotismo definen los tiempos en que la muerte encuentra la vida. Por su parte, una cadena de errores es un reportaje que a su vez insinúa una cadena interrogante respecto al derecho de toda mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Como punta del iceberg, aborda las conveniencias y dificultades que enfrenta el misoprostol, un medicamento empleado como abortivo para ser incorporado al plan obligatorio de salud. En Sombras son la gente, Luis Nieto retrata la manera en que las autoridades municipales abordan el aumento desmesurado de la criminalidad en Cali. El drama de cientos de familias termina reducido a cifras estadísticas leídas al calor de un café. Por su parte, el autor indaga en aquello que está más allá del papel. De otro lado, cuando la gente moría de forma natural, retrato de un desarraigo, como lo indica en parte su nombre, dibuja la imagen de una mujer desplazada y radicada en la ciudad, metáfora de miles de colombianos que esquivan la muerte de pueblo en pueblo en la búsqueda de un mejor lugar para subsistir. Situación similar aborda el reportaje En nombre del padre, esta vez centrado en el testimonio de un joven desplazado por la violencia y signado por el deseo de venganza, que es a su entender el deseo de justicia. Finalmente, En 33 muertos y medio, un título que cada que lo leo me encanta, me parece muy acertado, Alexander Giraldo se centra en la ola de muerte que vivió Palmira en el mes de enero como preludio de un año marcado por la violencia urbana. Recoge para ello el relato de un hombre acaso atemorizante, pero sobre todo atemorizado, reveladores textos de velos y fisuras urbanas. Ese sería el primer dossier, velos y fisuras. Hay un elemento común que uno empieza a mirar a trasluz de los textos y la presencia de la muerte. Es una cuestión pues importante, casi como una radiografía del panorama social en sus fisuras es la muerte, en múltiples manifestaciones. Dolor, segundo dossier, dolor. A la par con las manifestaciones del dolor más mediáticas y notorias, los grandes heridos, las grandes explosiones, los grandes accidentes, otras expresiones de dolor físico y psicológico sobrecogen la vida social. En la increíble y triste historia de los niños y la droga y de una sociedad desalmada, Santiago Landón insinúa un abordaje poco convencional por el camino de las historias de las grandes familias de los barrios pobres de la ciudad. Su obsesión es detenerse en el momento que bifurca los senderos de los jóvenes, en aquellas desembocaduras que conducen hacia un dolor duradero, hacia los remolinos de la turbiedad y el abandono, mientras otros logran emerger en las orillas. Digamos que el interrogante que se hace Santiago es interesante porque se pregunta en qué momento un joven que está en un contexto bastante difícil puede encontrar otras formas de construir sentido de vida, de poetizar su experiencia vital, mientras otros jóvenes no logran hacerlo así. En Sangre de mi sangre, Andrés Bustos acompaña la elaboración del duelo de una joven que intenta sobreponerse a la pérdida de su hijo. Guillermo Sarmiento evoca en María Magdalena una metáfora del dolor no redimido, cifrado en la historia de vida de una anciana que endulza paladares para sobrevivir, aunque sus días parecieran carentes de sabor alguno. En Mientras dormías, Marta Angulo da cuenta del dolor de una madre sacudida por el estado en coma de su hija, una madre ataviada por la burocracia del sistema de salud, que solo espera escuchar una voz, esa que permanece sumida en absoluto silencio. En Besos alados, Marjorie Ceballos acompaña la cotidianidad de las mujeres caleñas que visitan a sus hijos, esposos y padres recluidos en la cárcel de Santander de Quilichao. El afecto, la nostalgia y la partida se encuentran en los besos de despedida al caer la tarde. De vuelta al sur es un reportaje sobre el retorno al país natal y a su vez una indagación sobre una de las expresiones más sutiles y genuinas del dolor, la pérdida de la ilusión.
Marta Angulo presenta la historia de un hombre inerme y nostálgico ante las transformaciones de una época que amenaza con acabar sus prácticas y destrezas más arraigadas. En Botellas para trabajar, Juan Carlos Mora dibuja la parábola de un descenso, la curva mediante la cual un hombre puede pasar del prestigio a la marginalidad, del reconocimiento en las fiestas bogotanas al reciclaje urbano en las calles de Cali. Por último, Ana María Posada nos cuenta la historia de una joven que, al cruzar la carretera, una mañana cualquiera, adquiere las heridas que la sumen en un dolor intenso y en una etapa que le permite comprender la fragilidad de su cuerpo, pero también conocer la fortaleza del afecto y la solidaridad de sus seres más cercanos. Finalmente, el tercer dossier es Volver a casa, y dice la siguiente literatura, digamos. En la tradición mítica de la aventura del héroe, es el retorno al lugar de origen un paso fundamental para el enaltecimiento, y lo podríamos mirar en los caudillos populares latinoamericanos. Por su parte, es la casa de la infancia el primer lugar de hábitat, la representación más cálida del útero materno, aquel escenario desde donde se construye la relación con el mundo. Sin embargo, en las sociedades contemporáneas, signadas por relaciones complejas, un sinnúmero de retornos se tejen día a día, retornos no siempre enaltecidos, cálidos o gratificantes. Por el contrario, muchas veces implican luchas y superación de obstáculos que no garantizan redención alguna. En ella solo he encontrado una ciudad enrejada. Jorge Caicedo recurre a una narrativa no lineal para contar la historia íntima de una mujer que viaja en busca del bienestar y retorna sometida por la justicia. En contraste, Harold Pardey, en su texto Yuri Buenaventura, sonero del Pacífico africano, indaga el testimonio de un ciudadano anónimo que ha regresado convertido en renombrado artista, embajador de la idiosincrasia del Pacífico. Finalmente, una vez más, Alexander Amezquita ahonda en la experiencia homosexual, esta vez con su texto Ciudadanía itinerante, carcajado en identidad marica. Recoge el relato de un hombre biológico y su lucha por habitar en un entorno que posibilite su identidad sexual y su capacidad artística. Digamos que esa es la articulación. Está acompañado de fotoreportajes y de fotoensayos, los cuales los autores presentarán en un momento, y seguidamente vamos a contarles un poco de la primera experiencia de la unidad investigativa de Ciudad Vaga. Este semestre conformamos, por iniciativa de Julián González, miembro del grupo de periodismo, una unidad investigativa, y apostamos a hacer un trabajo de largo aliento que, bueno, ya los estudiantes nos contarán un poco los resultados. Vamos a hablar un poco de eso.